Milenio Radio presenta la entrevista. Bueno, estamos aquí en Milenio Diario, Milenio Radio, y le comento por un lado que hoy se espera que salga la convocatoria para los aspirantes a la candidatura de la alcaldía de Guadalajara del Partido Revolucionario Institucional. No se sabe todavía cómo vaya a pintar esto, y bueno, el día de hoy tenemos aquí para platicar no sobre este tema, es un poquito la cuestión de que como todavía no es claro el proceso interno del PRI, vamos a platicar más bien del trabajo desplegado en un poquito más de 2 años que estuvo como diputado federal Salvador Caro Cabrera, quien está aquí con nosotros, y bueno, le comentamos de paso, él es uno de los precandidatos de los que ha manifestado ya públicamente su aspiración para ser presidente municipal de Guadalajara, un asunto que todavía no está clarificado por la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. Pero entre que son peras y son manzanas, le damos la bienvenida para platicar de diversos asuntos de la política. Salvador Caro Cabrera ha estado en muchos temas que le interesan a los ciudadanos de Jalisco, temas de la política doméstica en el caso de Guadalajara, temas de la política estatal, temas por ejemplo como el de la presa del Zapotillo y Temacapulín. Usted recuerda bien el papel que él ha jugado en todos estos. Le doy la bienvenida a Salvador Caro. ¿Cómo está, Salvador? Agustín, pues con muchísimo gusto estar aquí contigo, con ustedes, con Paola, de saludar al auditorio. Y se pone a veces violenta Paola, pero sí, se le pasa. Ya me está quitando el micrófono, apenas voy llegando, ya me quitó el micrófono. No, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos. ¿Cuál sería tu balance, Salvador, de tu paso por esta legislatura federal? Que bueno, más allá de resultados, nadie puede negar que, a diferencia de otros diputados, la gente sí te vio y sí te escuchó. Mira, yo estoy muy contento, muy satisfecho. Por supuesto que se puede lograr más. Por supuesto que algunas posiciones te hacen sacrificar logros en algunos otros ámbitos. Pero mira, yo voté en contra el incremento de impuestos en el 2010. Me manifesté en contra del IVA, en contra del impuesto sobre la renta, que vulneraban la economía de los mexicanos y particularmente los tapatíos. Entonces, también pude defender a los Guirraritari en el asunto de Viricuta, que me parece que está tomando cada vez una mejor ruta a favor de ellos. Pude participar en la recuperación de la playa de Tenacatita, que me parece que está muy próxima. Diario parece que está muy próxima, pero esta vez contundentemente está muy próximo que eso quede en sus legítimos propietarios. Y el Zapotillo, que para mí es muy satisfactorio que por lo menos el gobierno federal esté mandando una señal de incertidumbre al reducir al mínimo los trabajos en la presa, y muy probablemente, yo espero, el siguiente gobierno federal dé una señal donde la cortina no llegue a niveles que amenace a los habitantes de Temaca. Evidentemente los trabajos que se están dando en este momento nos hacen ver que eso es muy posible, que eso es muy factible, y yo espero el compromiso, tengo la confianza, como se los dije a los habitantes, de que se dé el compromiso de parte de los candidatos del PRI al gobierno federal y estatal en esta materia, y se presente un proyecto integral para los Altos y también para la zona metropolitana de Guadalajara, y pues no este proyecto que básicamente impulsó Alberto Cárdenas de quitarnos el agua, de sacrificar a nuestra gente para darle agua a los empresarios de Guanajuato. Digo, pues no sé hasta qué punto, y qué bueno que mencionas este asunto, porque sí quería preguntarte yo, hasta qué punto, por un lado, se pueda evitar que la ciudad de León, que ya tiene pues sus derechos ahí establecidos por esta modificación que viene del gobierno de Alberto Cárdenas de las cuotas de agua del Río Verde, hasta qué punto pueda impedirse que la ciudad de León extraiga esa agua. Yo recuerdo, y creo que es importante señalar, antes del gobierno de Emilio González Márquez, el proyecto era para una presa de 80 metros, Emilio González Márquez lo llevó a 105 metros y prácticamente condenó a desaparecer la comunidad de Temacapulín en el caso pues que se diera el proyecto. Pero el proyecto original era más bien para León y para algunos municipios de los Altos de la época de Ramírez Acuña, y no inundaba Temacapulín. Yo no sé si esa sea la visión que se tenga, regresar al proyecto, y por otro lado, pues hay unos intereses tremendos, una inversión gigantesca
que va a haber una concesionaria española, y hasta qué punto esta concesionaria vaya a aceptar que le modifiquen el proyecto. Pues ahí lo único que se percibe es que hay un asunto donde varias personas se van a hacer muy, muy ricas. Yo tengo fe en que esto va a transitar por las rutas lógicas, como tú lo señalas. Este proyecto ha tenido varias modificaciones. El que le dio con la cuchara grande a la gente de Guanajuato es Alberto Cárdenas. El proyecto original no contemplaba tanta agua para ese estado, y pues lógicamente esto se puede revertir. Lo positivo es que se revierta, que se haga otro esquema. Por supuesto, Jalisco tiene que cumplir su compromiso con esa agua, pero hay varias maneras de hacerlo, no inundando Temaca y tampoco poniendo en riesgo el asunto de la zona metropolitana. Mira, nosotros tenemos problemas. Una sequía que afecte Chapala nos deja sin agua. Nosotros tenemos recurrentemente carencias durante los meses secos. Entonces, ya no podemos posponer. Hay dos cosas en la zona metropolitana que no se pueden posponer, que es el asunto del agua y el asunto del transporte, de la movilidad. Y bueno, pues no se vale que lo de nosotros lo anden regalando para otras partes, ¿no? Exactamente, pues es un asunto que yo no sé si también esta confianza tuya en que el siguiente gobierno, si llegara el Partido Revolucionario Institucional, se modificara el proyecto, se fundamenta en pláticas también con los precandidatos que están ahorita, sobre todo Enrique Peña Nieto, que es el precandidato pues para la presidencia de la República, que a fin de cuentas es un proyecto federal, es un proyecto de la Comisión Nacional del Agua. No, mira, es básicamente en una cuestión de un análisis lógico, de un análisis que tiene que ver con el amor que uno le tiene a su propio estado, ¿verdad? Y pidiendo que estos políticos sean razonables. Muy bien, ahora antes de terminar esta entrevista me gustaría que me dieras tu panorama, tu visión sobre el tema de el futuro de Guadalajara. Digo, más allá de que tú pudieras ser candidato o no del PRI, mencionando por ejemplo el caso de Alberto Cárdenas Jiménez, que es un precandidato actualmente del Partido Acción Nacional. Pronto se sabrá si él queda de candidato, pero el PRI sería una respuesta, tendría la respuesta de lo que necesita Guadalajara en estos temas de agua, este tema de movilidad. Sería una mejor opción, una mejor oferta política que el Partido Acción Nacional para los siguientes 6 años o 3 años en el caso de las presidencias municipales. Mira, en principio el problema principal de la política, el problema principal en la zona metropolitana tiene que ver con la unión de dos flagelos, ¿no? La corrupción y el narcotráfico, que ha estado por décadas con nosotros, que se ha socializado, que ha tenido distintas etapas desde los 70s, cuando incipientemente empezó como una actividad aislada. Se empoderaron los capos. En los 80s ya eran financistas, eran propietarios de muchas cosas. Empezó la tarea del lavado de dinero, se les dio golpes duros, pero ya estaba asentado aquí en la región este tipo de criminalidad. En los 90s, desde mi punto de vista, con el gobierno, la combinación de los esfuerzos del gobierno federal de Carlos Salinas más el gobierno de Guillermo Cosío, se logró abatir. Eso costó las muertes de funcionarios muy honestos como Roberto Larios, Leopoldo Larios. Había un embate, había un acotamiento, había una exclusión de ellos de varios ámbitos de la vida. Era una actividad soterrada. Después, bueno, como lo comprueban los datos, el crimen se diversifica. Podemos ver las estadísticas, particularmente en los informes de Alberto Cárdenas, cómo llega a niveles elevadísimos el robo de autos, el robo a casas, etcétera, y se descontrola esto. Y a pesar de algunos esfuerzos, bueno, esto se corona con la fuga del Chapo y posteriormente, pues la presencia, con apoyo de las autoridades, de un líder del narcotráfico tan influyente como Ignacio Coronel, que él ya influyó no solamente en todos los órdenes, sino en la propia política, porque bueno, pues existen historias de financiamiento, o mitos, leyendas,
de financiamiento a precampañas en el año 2006, precampañas estoy acotando, y posteriormente, bueno, pues ya tenemos todo este desorden que jamás habíamos visto en nuestra ciudad. Entonces, esos son, digamos, los problemas, y esos no los enfrentan partidos, esos los enfrentan personas. Se necesita una gran alianza entre ciudadanos que se reconozca, tengan las capacidades y se hayan mantenido al margen de esas dos actividades, la corrupción y lejanos de cualquier contacto con el crimen organizado, porque si no, Guadalajara no la va a hacer. Si no, no vamos a salir de este asunto. Se necesita la contundencia para enfrentar esos fenómenos, y por un lado, pues el que yo tenga una presencia, una actividad limpia, me genera obstáculos en mi actividad política. Me genera el que yo no permita ningún tipo de contacto con gente no honorable, gente que está en la ilegalidad, me genera a mí problemas en mi actividad política. Salvador Caro, antes de irnos a un corte comercial, antes de terminar esta entrevista, quiero saber tu opinión. El sábado se registró Jorge Aristóteles Sandoval como precandidato a la gobernatura de Jalisco por parte del PRI, y el PAN, específicamente Miguel Ángel Monraz, acusa de acarreo. Hubo mucha gente, vemos las imágenes, y hubo mucha gente el sábado aquí a espaldas de nosotros, en la sede estatal del PRI. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre estas declaraciones de Miguel Ángel Monraz? Bueno, pues Miguel Ángel Monraz, si ve un concierto de YouTube, por ejemplo, va a decir, no, estos acarrearon 3 días seguidos a la gente. No, yo creo que el candidato a gobernador del PRI tiene taquilla, tiene seguidores, y nos dimos cita para estar acompañándolo, para verlo ese día en su registro y para escucharlo. Pues es verdaderamente penoso lo que dice Monraz. Ellos sí necesitan de acarreo porque pues no traen cartel. Ahora, la unidad es como lo que está ofreciendo el PRI en comparación con el PAN. ¿Crees que en el caso de Guadalajara la unidad triunfe? Pues yo creo que va a haber un candidato de unidad. Tenemos que ver que, como tú lo decías, qué necesita Guadalajara y qué necesita el PRI. La unidad pues no es una ocurrencia, o no es yo pongo a mi amigo o a mi amiga. No, la unidad es un proceso que responde a exigencias que tiene la militancia, a exigencias que tiene la sociedad, que nos haga competitivos y que nos haga partícipes a todos. Yo específicamente, pues yo no tengo compromisos que para la planilla o para el gobierno. Se trata de conjuntar a las mejores personas para poder enfrentar los retos de gobierno, la corrupción que está en sus máximos niveles en nuestra sociedad, en nuestro país, y lamentablemente, y la presencia de criminales organizados que afectan de distintas formas nuestra tranquilidad y nuestro estilo de vida como tapatíos. Muy bien, Salvador Caro, pues te agradecemos que hayas venido aquí a visitarnos a Milenio Radio, y bueno, posteriormente habrá seguramente muchas oportunidades de platicar sobre la política de Jalisco. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Salvador Caro. Señal con carácter.